Calor específico. Para empezar, vamos desde el concepto original, que es calor. Calor, recordemos que es una forma de energía, por lo tanto, sus unidades internacionales, al igual que las demás clases de energía, es el Joule. La palabra inglesa que se simboliza con una letra J mayúscula. Los textos antiguos hablaban de joules como julios, pero igual es una J mayúscula su símbolo internacional. Cuando son cantidades muy grandes se pueden simplificar utilizando la escritura de kilojoule. Un kilojoule serán 1000 joules. La otra unidad que se utiliza para hablar de energía en forma de calor es la caloría, que su símbolo es una C, una A y una L minúsculas. Y al igual que ocurre con los joules cuando son cantidades muy grandes, se puede simplificar escribiendo una K por cada 1000 calorías. Es decir, que una kilocaloría es lo mismo que 1000 calorías. El calor se puede escribir representado por una letra Q mayúscula. El calor que posee una sustancia que ha absorbido o que ha ganado se puede encontrar en relación con su masa, la masa, qué cantidad de sustancia hay, su calor específico, que es esa Cp, y el cambio de temperatura. La temperatura que internacionalmente se mide en Kelvin, pero los ejercicios vamos a desarrollarlos en grados centígrados. La masa en kilogramos. Y aquí hay que decir algo importante. El calor específico o Cp es único para cada sustancia. Todos lo que existe en la naturaleza tiene su propia capacidad calórica o calor específico. Aquí en pantalla va a poner algunos ejemplos de algunos Cp's o calor específico, de algunos sólidos o sustancias líquidas. Del que más se habla, el que es más popular, es el agua, es del que más se refiere cuando se habla de calor específico. Y incluso a partir de él es que se establece la escala de calorías. Bueno, por ejemplo, el agua, su calor específico es 4186 joules por cada kilogramo grado centígrado. Es decir, que cuando un kilogramo de agua sube un grado de temperatura o baja un grado de temperatura, ha absorbido 4186 joules cuando se calienta o pierde 4186 joules cuando se enfría. Si escribimos este calor específico en kilojoules, será 4,186 kilojoules por cada kilogramo por cada grado centígrado. Otro ejemplo, el aceite de oliva, que cada vez que sube un grado de temperatura, absorbe la cantidad de 1675 joules por cada kilogramo de aceite de oliva por cada grado de centígrado, como se había dicho. O cuando se enfría, pierde 1675 joules por cada kilogramo de aceite de oliva. Es importante relacionar esto con la cantidad, ¿sí? No es lo mismo un kilogramo que medio kilogramo de aceite de oliva. Como notaron, es importante entender que estamos hablando en kilogramos. Bueno, aquí un ejemplo. Tenemos 100 gramos de agua. Vuelvo y repito, importante entender que en esto del calor específico se habla en unidades de masa, o sea, kilogramos o gramos de agua. Recordemos que el agua normalmente la medimos en litros o en mililitros, pero para efectos de este estudio se va a hablar en gramos, en unidades de masa. Entonces, el agua no tiene muchos problemas con eso, porque dado que la densidad del agua generalmente es 1, entonces la misma cantidad de mililitros será la misma cantidad de gramos. No pasa lo mismo con otras sustancias que su densidad no es 1, entonces ahí es muy importante entender la diferencia entre mililitros y gramos. Entonces nuestro ejemplo es 100 gramos o lo mismo, que es lo mismo 0,1 kilogramos de agua se calentó desde 20 grados centígrados, o sea, estaba fría, y se llevó a 60 grados centígrados. Entonces la pregunta es, esa cantidad de agua, ¿cuánto calor absorbió desde el fogón de esa estufa? Vamos a ver.
cómo se desarrolla este ejercicio. Lo importante, lo primero, hacer la lista de datos de la situación. Lo primero, el delta de temperatura es qué cambio de temperatura hubo. Si pasó de 20 a 60, pues es restar los 60 menos 20, o sea que hubo un cambio de 40 grados centígrados. Estaba en 20 y pasó a 60. Aquí escribimos delta T de H2O, que es lo mismo. ¿En cuánto cambió la temperatura del agua? 40 grados centígrados. Tengo el primer dato. El segundo, la masa del agua involucrada, que en este caso, como eran 100 gramos, va a ser lo mismo que 0,1 kilogramo. Recordemos que un kilogramo es 1000 gramos. Y el tercer dato, que es el que ya existe, que no hay que inventarlo, solamente es consultarlo, el calor específico del agua, como lo habíamos mostrado en la tabla anterior, es de 4186 joules por cada kilogramo por cada grado centígrado. Ya tenemos los tres datos. Ahora planteamos la ecuación o el modelo que relaciona esto. Entonces, el calor absorbido por esa agua es igual a la multiplicación de la masa del agua por el Cp del agua por el delta T del agua, que son los tres que mostramos arriba. La masa 0,1 kilogramos, el Cp 4186 joules por cada kilogramo por cada grado centígrado, por el cambio de temperatura que fue de 40. Y entonces la solución a esto es una multiplicación. El primero por el segundo número y lo que me dé por el tercer número. Una multiplicación, o sea que 0,1 por 4186 por 40 es lo mismo que 16.744 joules. Aquí vemos que ya nos dio números grandes, miles. O sea que ese 16.000, bueno, importante aquí las unidades, kilogramos se da con kilogramos, grado centígrado con grado centígrado y nos quedó en joules. Ahora sí, vemos que dio un número grande, relativamente grande. Ese 16.000 se puede simplificar a notación de kilojoule, o sea, 16.744 es lo mismo que 16,7 kilojoule. Ese 44 ahí prácticamente se desprecia. Otro ejemplo, vamos a plantearlo ahora con el aceite de oliva. Entonces aquí tenemos en este pequeño caldero una cantidad de aceite de oliva de 80 gramos. Tenemos 80 gramos de aceite de oliva y para poder procesar unos platanitos se calentó. El aceite inicialmente estaba a temperatura ambiente, estaba a 20 grados centígrados y se puso a calentar. Realmente el aceite no se calentó tanto, se llevó solo a 100 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor absorbió ese aceite por parte de la llama de la estufa? Y tiene en este momento, que es el que después le va a transmitir a los platanitos, ese calor. Vamos a ver. Lo mismo que el anterior ejemplo. Primero se hace nuestra lista de datos. Para el calor siempre necesitamos los mismos tres. Primero aquí podemos colocar la masa del aceite. Escribimos ahí en pequeñito aceite. Fue 0,08 kilogramos, que es lo mismo que 80 gramos. Recordemos esa conversión. El cambio de temperatura estaba a 20 y pasó a 100. O sea que hay que restar 100 menos 20. Y eso nos va a dar 80 grados centígrados. Tenemos nuestro segundo dato. Ya tenemos la masa, el delta T. Falta el Cp, que se lo consultamos en las tablas. Ahí el que se colocó previamente en el video. Ahí vemos que el del aceite de oliva es de 1675 joules por cada kilogramo por cada grado centígrado. Nuestra ecuación o modelo. Entonces el calor del aceite es la masa del aceite por el Cp del aceite por el delta T del aceite. Masa 0,08 kilogramos.
¿Por qué se usa kilogramos y no gramos? Porque tenemos que relacionar las unidades correctas. Miren, el CP que está en las tablas está en kilogramos, por eso es necesario poner en kilogramos. El CP es 1675 joule por cada kilogramo por cada grado centígrado y el cambio de temperatura que fue 80. Vamos a ver, multiplicamos este por este y nos da 10.720 joules, que simplificado, ¿qué se les ocurre? Bueno, queda en joules, pero al simplificarlo a kilojoules, ¿en cuánto va a quedar? Vamos a ver, simplificado va a quedar en, sí señores, 10,7 kilojoules. Es el calor que finalmente absorbió ese aceite de oliva. Importante entender que calor específico es una propiedad que tiene cada sustancia. Y los dos ejemplos que se trataron es cómo se utiliza normalmente ese valor para calcular la cantidad de calor. Entonces tener esos conceptos claros. El calor que absorbe una sustancia y el CP. El CP, que es el calor específico, que es la capacidad que tiene cada sustancia. Como lo vieron, el agua tiene más capacidad calorífica que el aceite de oliva. ¿Cuál es el problema? Que el agua, a pesar de que absorbe más calor, empieza a evaporar más rápido. El agua aquí en Bogotá evapora a 92 grados, a nivel del mar es a 100 grados. Él absorbe más calor, pero también empieza a evaporar más rápido. Por eso nosotros freímos las cosas, por ejemplo, en aceite, que el aceite se demora más en evaporar a pesar de que tiene un CP más bajo. ¿Listo? Muchas gracias.